Jóvenes, buenos días, soy el profesor Denis. Vamos a desarrollar un tema más de física correspondiente a trabajo mecánico. ¿Qué tenemos por trabajo mecánico? Es cuando tú a un cuerpo le generas movimiento. ¿De qué manera tú le vas a generar movimiento? A través de aplicarle una determinada fuerza. Es decir, cuando lo trasladas de un punto a otro punto. Por eso dice que la fuerza es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Tú le aplicas una fuerza a un determinado lugar. ¿Lo quieres ubicar? Un determinado lugar. Entonces, cuando el cuerpo se mueve y tú generas movimiento a través de una fuerza, estás realizando trabajo mecánico. Acá tenemos dos maneras de expresarlo. Por ejemplo, acá tenemos cuando por una fuerza constante, esa fuerza que tiene un ángulo de elevación, ¿a través de qué fuerza va a expresar su movimiento? A través de esta fuerza horizontal. ¿Y cómo lo vamos a relacionar? Muy bien, hay que reconocer muy bien que en el plano cartesiano, para este lado tenemos que el seno, y para este lado tenemos el coseno de un determinado ángulo. Tú sabes muy bien que para esto está Y y para eso está X, ¿sí? Entonces, date cuenta, entonces el eje horizontal está relacionado con la razón trigonométrica que es el coseno y el vertical con el seno, ¿sí? Hay que darse cuenta también que acá está 0 grados, 90 y 180. Siempre está relacionado con 1, menos 1, 1 y menos 1. 90 está relacionado con 1, pero 180 con menos 1 y 0 grados con más 1. Pero hace cuenta, si no pertenece a la razón trigonométrica, no pertenece a su eje, es 0. Eso lo vamos a identificar en esta parte que está acá. Entonces, ¿con qué eje está relacionada? Ah, con el eje X, con el coseno. Entonces la fuerza va a estar determinada de esta manera. F por el coseno del ángulo, ¿sí? De esa manera va a expresar esta fuerza que tiene un ángulo de elevación. Entonces, el trabajo mecánico realizado por esta fuerza constante es igual a esto. ¿A qué es igual? Fuerza por el coseno del ángulo por la distancia. Porque aplicar una determinada fuerza, ¿qué generas? Que ese cuerpo se traslade y se genera una distancia, ¿sí? Entonces, de esa manera está determinada, cuando está determinada por la fuerza horizontal, fuerza que tiene un ángulo de elevación. Entonces vamos a hacer de esta manera a este lado que está acá. Mira, observa. Para este lado que está acá. Ahí lo tengo. ¿Sí? Ahora vamos para una fuerza horizontal. Mira, ve. Más fácil, ¿no? ¿Qué es? ¿Te das cuenta? ¿A qué es igual? Ah, profesor, el trabajo mecánico va a ser igual. ¿A quién? ¿A qué va a ser igual? A profesor, el trabajo mecánico realizado por la fuerza va a ser igual. Fuerza por distancia. Entonces, de esa manera está determinado el trabajo. Una fuerza, cuando se le aplica una fuerza de manera que tiene un ángulo de elevación y una fuerza horizontal. Esta fuerza lo vemos cuando, por ejemplo, jalas un bloque así, ¿no? Así. Entonces, de esa manera tú puedes hallar esa fuerza. Esta fuerza, ¿cómo lo expresa? A través de esta fuerza, a través del coseno del ángulo por la fuerza. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Pero ahora tenemos como toda magnitud tiene su unidad de medida. En el sistema internacional, la medida del trabajo mecánico está medida ¿en qué? ¿En qué unidades? Ah, profesor, está en joules, que representa a J. Esta es su unidad de medida del trabajo mecánico, ¿sí? Ahora, profesor, vamos a analizar los casos, ¿sí? Caso, por ejemplo, cuando está a favor del movimiento y cuando está en contra del movimiento. Y lo vamos a relacionar con tu plano cartesiano y los ángulos. Por ejemplo, vamos a poner acá, por ejemplo, si es igual a 0. Ah, profesor, este es igual a 0. Entonces, ¿qué dice? Teta es igual al coseno de 0. Entonces, coseno de 0, tú sabes muy bien, es 0, 0, 180 y 90. 1 menos 1, 1 menos 1. Pero tú sabes que coseno está en eje X. Ah, coseno está en eje X. Y 0 está ahí. Ah, profesor.
0 está ahí. Entonces, si 0 está ahí, en el coseno, ¿y dónde está? ¿Parte positiva o negativa? Es parte positiva. Entonces, el coseno de 0 es igual a 1. Entonces, como coseno de 0 es igual, ¿cómo lo relacionas con este gráfico de trabajo mecánico? Ah, profesor, como la fuerza tiene esta dirección para la parte positiva, está relacionada con el coseno de 0 y es positivo, y está a favor del movimiento, el trabajo mecánico va a ser positivo. Acuérdate siempre, positivo. Cuando está a favor del movimiento, el trabajo mecánico va a ser positivo. Profesor, ahora mira que la fuerza está en contra. Ah, profesor, date cuenta, tu par es ordenado positivo y para acá está negativo. Y para este negativo, ¿quién está? 180. Entonces, θ es igual a 180. Entonces, coseno de 180. Profesor, coseno de 180, ¿qué es? Ah, profesor, está para la parte negativa, como varía entre 1 y menos 1, coseno de 180 es menos 1. ¿Y cómo lo relaciona? Profesor, está en contra del movimiento. Está en contra del movimiento, va a retardar su movimiento. Entonces, ¿qué dices? Profesor, entonces su trabajo va a ser negativo. Si está en contra del movimiento, el trabajo realizado por la fuerza va a ser negativo. Acuérdate siempre. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos casos cuando es positivo y negativo. Cuando es positivo a favor del movimiento, cuando es negativo en contra del movimiento. ¿Qué decíamos? Para analizar el tercer caso, ¿qué decíamos? ¿Cuándo se va a realizar trabajo mecánico? Cuando se le genera un movimiento al cuerpo a través de aplicarle una determinada fuerza. Entonces, cuando al cuerpo se genera un movimiento a través de una fuerza, entonces ahí hay trabajo mecánico. Pero damos cuenta que la fuerza es perpendicular al cuerpo. Si es perpendicular al cuerpo, el cuerpo no se va a mover, se mantiene quieto y no hay movimiento. Entonces no hay trabajo mecánico. Entonces vamos a ver que θ va a ser igual a 90. Mira, ¿por qué θ es igual a 90? ¿Te das cuenta? A 90. θ es igual a 90. Entonces hablamos del coseno de θ. Mira, coseno de 90, ¿ves? Profesor, pero 90 tiene coseno. No, profesor. 90 está en el eje Y, y en la parte positiva. Como no tiene coseno, solo tiene seno, entonces su coseno de 90, va a ser igual a ¿cuánto? Profesor, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 0. Entonces, si es igual a 0, entonces, ¿qué decimos? Profesor, ¿qué decimos? El trabajo, ¿qué va? Trabajo mecánico. Mecánico viene de movimiento de física. ¿Qué va a ser? Profesor, como no hay movimiento, el trabajo mecánico va a ser 0. ¿Te das cuenta? Entonces, es importante que analices cuándo es positivo, cuándo es negativo y cuándo no, y cuándo es igual a 0, ¿sí? Ahí, cuando es trabajo mecánico, cuando hay movimiento. Cuando una fuerza le genera movimiento a un cuerpo. Ahora vemos el trabajo neto. Profesor, el trabajo neto, como mismo su nombre lo dice, el trabajo neto es la sumatoria de todos los trabajos, es decir, todas las fuerzas que aplica un determinado cuerpo generan trabajo mecánico. Entonces, esa sumatoria de todos esos trabajos es igual al trabajo neto. Por ejemplo, acá tenemos la fuerza de gravedad, el trabajo realizado por la fuerza de gravedad. ¿Qué más? El trabajo realizado por la reacción. ¿Sí? Para no confundir los newton con esta es la fuerza de reacción. Lo llamamos, por ejemplo, cuando hay interacción entre un cuerpo y una superficie. ¿Sí? Entonces el trabajo por la reacción. ¿Qué más? Más el trabajo por la fuerza 1 más el trabajo realizado por la fuerza 2. Entonces, el trabajo neto es la sumatoria de todos los trabajos que se realizan sobre un determinado cuerpo. Esas diferentes fuerzas que actúan sobre un determinado cuerpo.
que genera movimiento o retarda el movimiento, es trabajo neto. Ahora vamos al primer ejercicio. Vamos al primer ejercicio. ¿Qué te parece? Vamos al primer ejercicio. Tenemos dos aplicativos para que te enfoques en lo que estamos haciendo. Mira, acá un ejemplo muy bonito. Dice, un auto remolca una carga de 50 kilogramos usando un cable en una pista rugosa. Entonces, si es rugosa, entonces se presenta una fuerza que está en contra del movimiento. Esa fuerza es conocida como fuerza de rozamiento. Esa fuerza está en contra, retarda el movimiento para el traslado de este cuerpo que lo va a hacer el móvil. ¿Qué más dice? Con una aceleración a este móvil se mueve con una aceleración de ¿cuánto? De 4 metros sobre segundo. Determina la cantidad de trabajo que realiza el móvil sobre la carga para un tramo de 300 metros. Entonces te dan la distancia, acá te dan la distancia, mira, a ver. Acá te dan la distancia. Ahí está, te van a dar la distancia. Entonces, ¿qué decimos? ¿Pero qué te parece? Lo dejamos ahí porque ya sabemos cuánto de distancia se traslada. Ahora, ¿qué nos dice? Profesor, ahora para analizar el móvil no tiene fuerza para determinar el trabajo que realiza sobre ese cuerpo. Entonces tenemos que darnos cuenta que hay una fuerza que está en contra, ¿qué es? La fuerza de rozamiento. Ah, muy bien. La fuerza de rozamiento es la fuerza que siempre va a estar en contra del movimiento. Fuerza de rozamiento. Ahí está. La fuerza de rozamiento. ¿Sí? Entonces, como vemos, el USUK es fuerza de rozamiento cinético. ¿Cuándo se presenta el USUK o fuerza de rozamiento cinético? Cuando, a pesar que el cuerpo se está moviendo, siempre hay una aspereza que retarda el movimiento. Entonces, ¿cómo hallamos? Acá vamos a hacer uso de ¿quién? De dinámica lineal. ¿Por qué? Es una línea horizontal, es una línea recta. Entonces, ahí vamos a hacer fuerza resultante es igual a masa por aceleración. ¿Por qué vamos a aplicar eso? Porque tenemos aceleración, tenemos masa del cuerpo. Y ahí podemos hallar la fuerza aplicada. Entonces, ¿quién está a favor del movimiento? El auto. ¿Quién está en contra del movimiento? La fuerza de rozamiento. Entonces, pero para eso tenemos que hallar la fuerza de rozamiento. ¿A qué es igual la fuerza de rozamiento? Mira, ponte para este ladito. Tenemos ahí. Acuérdate, mira, profesor, la fuerza de rozamiento, para este lado, la fuerza de rozamiento es igual a quién, profesor. Es igual a quién. Acuérdate, la reacción o normal, reacción normal por el USUK. ¿Sí? Ahí tenemos la normal. ¿Sí? Porque al final vamos a reemplazar y vamos a hacer normal, ¿no? Entonces, para que no te confundas. Profesor, pero acá, ¿cómo hallamos la normal? Porque tenemos la constante. Ah, muy bien, campeón. Tenemos acá la normal, la reacción normal. Y ahí está. Hay que aplicar la primera condición de equilibrio. ¿Cómo vas a aplicar la primera condición de equilibrio? Es decir, que si este cuerpo está en equilibrio, es decir, que las fuerzas que van hacia arriba es igual a las fuerzas que van hacia abajo. Por ejemplo, acá vamos a ver fuerzas sumatoria, fuerzas que van hacia arriba es igual a sumatoria, fuerzas que van hacia abajo. Profesor, ¿quién va hacia abajo? Hacia arriba. Ah, profesor, va la reacción. ¿Quién va hacia abajo? Va la fuerza de gravedad. Muy bien, va la fuerza. Pero sabes que la fuerza de gravedad es igual. Masa por aceleración de la gravedad, cuando es 10 por 50, 500. Ahí tenemos la reacción. Entonces, ese valor vamos a reemplazar en la parte de arriba. ¿Qué decimos? Ah, profesor, para este lado decimos la fuerza de rozamiento. La reacción, ¿cuánto vale? 500. 500 por la constante de rozamiento cinético. ¿Cuánto es? 0,6. Entonces 0,6. Acá haces un esfuerzo, ¿Y qué dice la fuerza de rozamiento? Ah, profesor, la fuerza de rozamiento es 0,6. ¿Cuánto sería? 300. ¿300 qué? 300 newton.
Profesor. Ahora, ese dato nos va a ayudar a qué? Nos va a ayudar a hallar lo que es la fuerza, la fuerza que va a aplicar el bloque, diré que va a aplicar el auto al cuerpo. Entonces, ¿cómo? Aplicamos tu primera condición de equilibrio. ¿Qué dice? Aplicamos lo que es la segunda condición de equilibrio. ¿Quién es? Fuerza resultante, ¿te acuerdas? La segunda ley de Newton. ¿Sí? Acá la segunda ley de Newton, ¿qué te dice la segunda ley? Fuerza resultante es igual a ¿quién, profesor? Es igual a la masa por acelerado. Fuerza resultante. ¿Quién están a favor del movimiento? Vamos a poner F. ¿Menos quién? ¿Menos quién? Profesor, ¿menos quién? Profesor, menos la fuerza de rozamiento. Muy bien, ¿ves? Entonces es importante, ¿no? Entonces ahí estamos aplicando la segunda ley de Newton, ¿sí? Donde se aplica en dinámica lineal. Entonces masa, ¿cuánto vale? 500. Por la aceleración, ¿cuánto es la aceleración del auto? 4. Entonces la fuerza de rozamiento es 300. Acá es 200. Y nos damos cuenta que la fuerza que el móvil aplica para remolcar ese cuerpo es ¿cuánto? 500 newton. Ahí. ¿Pero qué es eso nos pide? No nos piden eso, nos piden el trabajo. Bueno, como ya tenemos la fuerza, el trabajo mecánico es más sencillo de hallarlo. ¿Qué decimos? Profesor, el trabajo mecánico realizado pues F por D. ¿Cuánto vale la fuerza? 500, profesor. ¿Cuánto vale la distancia? ¿Qué distancia la ha remolcado? ¿Qué tramo? Profesor, 300 metros. Muy bien. 300 metros. ¿Te das cuenta? Entonces va a ser 15. 500 por 300. Sale 150.000 joules. ¿Sí? 150.000 joules. Entonces es importante. ¿Qué hemos aplicado acá? Para ya la fórmula de fuerza de rozamiento. ¿Qué hemos aplicado acá? La segunda ley de Newton. Donde está relacionado con dinámica lineal. Tenemos masa y tenemos aceleración. Fuerzas a favor. ¿Quién genera el movimiento? Auto. ¿Quién genera que retarde ese movimiento? La fuerza de rozamiento. ¿Cuánto vale? 300. Reemplazamos, pasa a sumar, vale 500. De ahí, a partir de eso, podemos hallar el trabajo mecánico realizado por el auto con respecto a remolcar ese cuerpo. ¿Cuánto es? Fuerza por distancia. Fuerza 500. ¿Qué tramo? 300. 500 por 300, ¿cuánto es? 150.000 joules. Esa es la respuesta del ejercicio 1, campeón. Vamos al 2. ¿Qué nos dice? Determina la cantidad de trabajo mecánico realizado por la fuerza F al llevar el bloque desde A hasta B. ¿Te das cuenta? Entonces el bloque se está trasladando en esta superficie que representa la hipotenusa de este triángulo notable. Tú sabes que este triángulo notable es igual, mira, 37, acá es 53, vamos a completar, porque los tres ángulos suman 180. A 37, ¿cuánto se lo pone? Profesor, se lo pone 3K. Y te das cuenta que K, sacando los metros, K es igual a 3. Entonces, profesor, yo te digo, como el cuerpo se está trasladando en la superficie que pertenece a la hipotenusa de este triángulo notable, es 5K. Y tú sabes que la hipotenusa es 5K. AB es igual a 5K. Profesor, AB es igual a 5K. 5 por 3, 15. Entonces, la hipotenusa vale 15 metros. ¿Y qué nos piden, profesor? Nos piden el trabajo realizado por esa fuerza. Trabajo realizado por esta fuerza por distancia. Profesor, la fuerza que sea. ¿Fuerza que es igual, profesor? 50. ¿Cuánta es la distancia desde A hasta B? Vale 15. Profesor, el trabajo realizado, ¿cuánto sería, profesor? 750 joules. Entonces, de esa manera vamos a representar a través de estos ejemplos de qué manera se puede analizar un trabajo mecánico en el movimiento de un determinado cuerpo aplicando
determinadas fuerzas. Acá tenemos, cuando es positivo, a favor del movimiento, cuando es en contra del movimiento. ¿Y por qué es igual a cero? Porque no genera movimiento. Entonces, cuando no hay movimiento, no hay trabajo mecánico. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Entonces, es importante, tiene una aplicación también en la vida diaria. Así como tú haces en tu hogar para trasladar ciertos objetos. Si tú generas movimiento, lo trasladas de un lugar a otro, tus muebles, tus objetos, estás realizando trabajo mecánico. Muchas gracias. Será hasta otra oportunidad, campeón.